Bueno, si alguien quiere prender la cámara y puede por el contexto donde está, yo preferiría que probemos prenderlas, porque siempre es más lindo ver que hay otras personas del otro lado. Que nos tomamos ahora el tiempo ya en este fin de año de poder juntarnos para hablar de estos temas, me parece que me gusta ver las caras. Eh, bueno, mi nombre es María Verdugo, me dicen Moro, Morito. Soy trabajadora social, trabajo en el servicio de cuidados paliativos desde el 2005. A mí me gusta decir que soy una apasionada de los cuidados paliativos porque realmente como todos los días me cambian la vida y todos los días me devuelven perspectivas diferentes al conocer las experiencias y las situaciones con las que vamos trabajando. Soy parte de un equipo grande en el que hay un área médica, un área psicosocial y un área de enfermería. Y después están los choferes también, porque hacemos mucha internación domiciliaria con cuidados paliativos. Eh, Así que bueno, nada, eso en líneas generales en principio. Soy cipoleña, nacida y criada en Río Negro. eh, y bueno, eso decirle. Soy activista siempre por los derechos de las personas, también por el derecho a una muerte digna. eh, y, y desde ahí es como desde donde hablo. Siempre me parece que es importante saber desde dónde alguien cuenta su experiencia o su narrativa. Bueno, les comparto ahí la pantalla de un PowerPoint. Ustedes me dirán si se ve bien. No sé si ya se ve. Todavía no, por lo menos yo no. Estaba Ahí va. pensando. Ahí se ve la pantalla, ahí se ve compartida, perfecto. Bueno, bueno, soy parte del Hospital Cipolletti. Ahí es el lugar donde el servicio de cuidados paliativos pertenece. Eh, Bueno, en principio poder decir que creo que hay muchas cosas que ya vienen trabajando, pero yo quería como anclar el eje transversal de la comunicación en algún lugar, en algún soporte. Esto lo deben haber visto en alguno de los materiales en algún momento, pero bueno, los cuidados paliativos como filosofía, como manera de mirar los procesos de salud y enfermedad, tienen como una pata de control de síntomas, que a mí me gusta pensar y decir que son los síntomas físicos, pero que también pensamos en los síntomas emocionales, en lo que les pasa, en lo que piensan, en lo que sienten las personas con las que trabajamos y nosotros mismos como equipo de salud. Otra pata de los cuidados paliativos, en líneas generales, son el apoyo psicosocial y espiritual, porque estamos pensando que pasa como pensamos la integralidad de las personas y de sus familias, comunidad de cuidado, es que ahí el soporte emocional es clave, resulta fundamental, resulta algo que hay que mirar a la par de mirar los síntomas físicos, hay que poder mirar también este soporte emocional necesario. Otro eje es el trabajo en equipo interdisciplinario, que a mí me gusta pensarlo como en varias aristas. Por un lado, pensar el trabajo en equipo con otros equipos de salud, con los que necesitamos poder referenciarnos como servicio de cuidados paliativos, poder pensar con el área de clínica médica, pensar aún a veces en los centros de salud, también ahí fundamental las articulaciones que se puedan hacer, pero también el trabajo en equipo adentro del equipo mismo, que haya otras áreas, hay lugares donde solo es posible a veces que haya el área médica o solo es posible que haya alguna participación de enfermería, pero siempre pensamos que como deseo de formación de un equipo debieran estar todas las áreas posibles para poder mirar diferentes cuestiones. Y también el trabajo en equipo, en clave de pensarnos en equipo desde salud con las familias o el entorno afectivo de la persona que estamos acompañando. Como ahí también hay que pensar en clave de hacer que el equipo funcione, ¿no? Ser equipo como en distintas áreas. Y ahí en ese punto, la comunicación como eje transversal, vamos a poder interpretar mejor los síntomas que hay que controlar si escuchamos mejor. Vamos a poder hacer mejor el apoyo psicosocial si hay ahí una formación también en comunicación. Digo, una no aprende a cómo decir malas noticias, eh,
como de solamente desde el bagaje cultural o desde la formación de base, sino que es necesario, de base me refiero a la formación de grado, sino que es necesario profundizar un poco ahí, porque estamos hablando de una comunicación que está atravesada por malas noticias. Y entonces ahí hay que afinar un poco qué es más necesario hacer ahí. En este sentido, como el contexto más amplio, me interesaba traer que hay algo en concreto en esto que quienes elegimos trabajar en cuidados paliativos no podemos perder de vista, que es que vamos a trabajar, y en salud en general, ¿no? Trabajamos con enfermedades, con personas que atraviesan enfermedades, con riesgo de vida, que atemorizan a las personas en general, a la sociedad en general, a la comunidad, si se quiere, pero que, y específicamente a quién padece la enfermedad y a su entorno afectivo en particular. Pero también quienes somos profesionales de la salud, también tenemos nuestras propias implicancias, esto que recién antes de empezar hablábamos con Candela un poquito, ¿qué nos pasa a quienes trabajamos en salud con la idea de la muerte? Digo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados paliativos? Hablamos de cuidados, hablamos de un derecho, hablamos de el entorno afectivo o la familia, pero también profundamente estamos hablando de morir. Ese es el tema realmente transversal que tenemos. Hablamos de la posibilidad de perder a quien queremos o a quien alguien quiere, y hablamos de la posibilidad de una pérdida que es inminente, porque inminente es en un año, ¿no? Inminente es ahora, es en este tiempo, esto que está pasando. Entonces queremos hablar de este tema difícil, que nos angustia, que seguro nos hace acordar alguna pérdida que tuvimos, y también al equipo de salud. Esto no queda, vieron que a veces hay como una diferenciación entre quienes trabajamos en salud y la familia que viene a decir determinada cosa o que trae su propia experiencia vital, pero nosotros somos portadores de experiencias vitales que son nuestras y que en este tema tan complejo es imposible que eso no se ponga en marcha. Entonces hace falta para mí poder pensar en nuestros propios prejuicios, nuestras propias creencias, nuestros propios preconceptos cuando nos enfrentamos a estas situaciones, ¿no? Bueno, como les decía al principio, el proceso de comunicación es un proceso de intercambio de información, es un proceso de intercambio de ideas y es un proceso de intercambio de emociones. Pasan cosas, ¿no? En esta comunicación. Importante considerar que siempre cómo mostramos nuestro tono de voz, nuestro lenguaje gestual, queda como mucho más grabado en quien recibe el mensaje que lo que digo. O sea, que el contenido es posible que la persona retenga capaz una frase de la que dije, pero sí se va a acordar de mi cara, de mi atención, si le miré a su cara, si hablé ahí, si estuve presente. Esa parte, que es como el cómo se dice, es el 93% de la comunicación que ahí ocurre. Y solo el 7% es el contenido más duro. Como, vieron que a veces hay como mucho, yo soy más de dar ejemplos, ¿no? Hay como una sensación en los equipos que dicen, bueno, pero ya le expliqué, ya se lo dije, ¿cuántas veces hay que decírselo? ¿No? Escuchamos estos comentarios en otras partes del equipo, en el hospital en general, como, bueno, pero ya le contamos, como... Y en realidad la persona que uno le repregunta y probablemente diga, no me acuerdo bien qué me dijo, porque hubo algo ahí en la comunicación que falló en un punto para que podamos evaluarlo, para que el mensaje que yo quería que llegara no llegara. Entonces hace falta revisar las prácticas que tenemos adentro del sistema de salud, que algunas están tan naturalizadas que es difícil hacerle preguntas, porque una dice, bueno, pero no sé, por ejemplo, un ejemplo concreto es en este momento del pasillo en el cual se lo puedo decir, que ahora lo vamos a ver más en profundidad. Pero entonces hay que poder replantearse si ese es el mejor momento de dar una mala noticia, ¿no? Porque ahora vamos a pensar también de qué hablamos cuando hablamos de mala noticia. Sí hay algunas recomendaciones que vi que por el material que tienen, que lo deben tener, algunas recomendaciones para la entrevista en sí.
que son los 6 pasos de Bookman, que así se llaman, capaz que ya los han visto un poco, pero los tienen ahí en el material para leerlo más en profundidad. Pero en líneas generales, ¿qué dice esto? ¿Quiénes van a comunicar y quiénes van a recibir las malas noticias? ¿No? Bookman se centra para pensar malas noticias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una mala noticia? Ahora lo vamos a profundizar. Pero, ¿qué habría que pensar frente a la posibilidad de transmitir en una entrevista una mala noticia? Primero, preparar la situación. ¿Quién va a dar la mala noticia? Siempre en salud, quien da la información, el contenido acerca de una mala noticia, que sería, por ejemplo, hay avance de enfermedad, hay una enfermedad, se llama tal. Primero, hay datos que solamente desde el área médica se pueden brindar por primera vez. O sea que tenemos que ahí tener una buena comunicación intraequipo para poder saber, cuando yo, que soy trabajadora social, llego a una entrevista, tengo que tener la información previa. ¿Qué pasó ahí antes para poder hablar con certeza? Porque lo más probable es que la persona quiera volver a reconfirmar lo que ya se le dijo con las personas de otras áreas, con enfermería, con las trabajadoras sociales, con las terapistas ocupacionales, con psicología, que quieran rechequear esta información que se les ha brindado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta qué información ya ha sido brindada. Porque también vamos a rechequear si esa información ha sido recibida o no todavía. Entonces, es importante prepararse, saber información básica, si hay biopsia, si no hay biopsia, si ya llegó el resultado, si alguien le habló de una enfermedad como tumoral o si alguien dijo cáncer, si alguien habló de que algo de esto estaba pasando. Esto lo tengo que saber antes de sentarme en la entrevista, sea del área médica o no, tengo que saber, o de cualquier área, tengo que saber qué pasó ahí con esta información que es clave. Y ahí poder definir hasta dónde podríamos avanzar, hasta dónde no. Dice, ¿cuáles serían las preguntas, las primeras preguntas abiertas que puedo hacer? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tengo que tener en mente? ¿Qué sabe el paciente y qué información quiere recibir? ¿Cómo me entero de las dos cosas? Preguntándole, ¿usted qué sabe sobre lo que viene pasando? ¿Qué le pudieron contar? Como preguntas abiertas, ¿no? En la formulación. No es como, distinto es si uno empieza como preguntando, ¿cómo se siente bien usted? Es una pregunta cerrada. Quiero que me diga que se siente bien. Distinto es si yo pregunto, ¿cómo se siente? De un modo más abierto, ¿no? Como que tengo ahí un interés de esa información que tiene para darme y no estoy presuponiendo cómo está, ni si está triste ni si está bien. A veces nos salen solas las muletillas, que es como esta pregunta de, usted se siente bien, ¿no? Anda bien, se lo ve bien, ¿no? Y a veces ese modo de preguntar no habilita otra cosa, porque entonces lo que le estoy mostrando es que necesito que me diga algo de lo lindo. Y capaz que esa persona justamente necesita hablar de esas otras emociones que no son las más lindas de sentir, pero que entonces necesita que alguien le habilite, como de eso triste acá se puede hablar. Entonces, primero me presento, tengo que poder presentarme, saber qué pertenencia tengo, por qué vengo a hablar yo con esta persona. Ahí enterarme con preguntas abiertas cómo se encuentra, qué información tiene. Y después ahí dar la información. No dar falsas expectativas, no dar más información de la que me dieron, por más que las preguntas puedan aparecer y como usted qué cree que va a pasar, o explíqueme más, qué va a pasar, y por ahí no tenemos esa información más pronóstica. Entonces ahí hay que poder también detenerse y decir, bueno, esto es lo que yo puedo contarle hasta ahora, esto es lo que ya le han contado, retomar desde ahí, ¿no? Después, intentar evitar dar las impresiones propias, como evitar los gestos que sean como de mostrar gravedad, si no voy a decir nada asociado a esto, como prestarle atención a los gestos que uso a la par de lo que digo, como que haya cierta coherencia entre una cosa y la otra. Comunicar es un ejercicio y también se puede aprender.
no puede decir, no, pero yo eso no lo voy a hacer nunca porque no me sale, porque a ninguna nos salió, nadie nacimos aprendiendo cómo comunicar, pero sí que vi que también tiene una recomendación de libros para ver, son formas de ir acercándonos a cómo se comunican las malas noticias. Es totalmente un entrenamiento necesario. También ahí, en eso de dar la información, tengo que poder prever que el quinto paso, en estos 6 pasos de Bookman, es poder habilitar las reacciones. Puede ser que esta noticia te ponga un poco triste, puede ser que mañana, que esta noche estés más triste, porque después de que hablamos de cosas que nos generan ansiedad, lo más probable es que eso te ocurra. Entonces, para después poder recitar, digamos, tengo que poder ofrecer algo concreto como de albergar, ¿no? Nosotros siempre, antes para las malas noticias, también hay como una idea de que no sea viernes, que la persona no esté sola en el momento de la mala noticia y poder ofrecer concretamente el acompañamiento post mala noticia. Por ejemplo, si yo no puedo ofrecerle un teléfono que lo pueda atender en cualquier momento, decirle concretamente, hoy es miércoles, el jueves, o no sé, si es lunes, el jueves, de tal hora hasta tal hora, en tal lugar usted me va a poder encontrar. Porque algo le va a pasar en esos días. Entonces necesita referenciarse, aunque le diga la semana que viene, pero que te quede algún nexo para decir en tal momento vamos a poder volver a hablar sobre esto que hoy le estoy contando. Y eso también nos va a permitir el último punto, que es el de organizar y planificar, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y es en lo inmediato. ¿Qué sigue? Podemos hacer una reunión con su familia, si estoy hablando desde un servicio de cuidados paliativos. Si no estoy hablando desde un servicio, pero estoy hablando desde una intervención puntual, desde el servicio que sea, ofrecer el acompañamiento como ahí, en la próxima semana nos podemos volver a ver, ya es darle un marco de planificación. Como no es que le dije la mala noticia y me fui y no me enteré más nada que pasó. Eso sí sería bien importante también. Esas son como las recomendaciones. Siempre pensamos que las otras recomendaciones más concretas en torno a la entrevista son que el lugar sea cerrado, que no haya interrupciones en ese momento de la conversación, que si tengo esos 20 minutos para estar ahí, no mirar el teléfono, tenerlo en silencio, no distraerme con otra cosa que no sea esa entrevista ahí en el momento. Y eso, ¿por qué? No solo porque si atiendo otras cosas me distraigo de qué tengo que hacer ahí, sino porque eso da una señal muy fuerte a la otra persona de que no estoy presente. Y estamos hablando de una mala noticia. ¿Qué quiere decir una mala noticia? ¿No? Acá esto siempre a mí me gusta traer a Linier porque ahí lo alcanzan a ver, que le contesta de ja, no nos vamos a entender nunca. Si alguien toma esa posición y no acerca algún diálogo posible, y no nos vamos a entender nunca. Con las malas noticias y con todas las cuestiones comunicacionales ocurre más o menos lo mismo. Esto un poco ya lo dije recién, qué cosas facilitan o obstaculizan la comunicación, las palabras, los modos, realizar preguntas facilitadoras, hablar, esto es lo que yo pienso, esta es la información que yo le puedo traer, pero diferenciarlo de lo que a mí me interesa que esa persona me cuente, como habilitar ahí las necesidades, las preocupaciones, los miedos, esperar un poco en el silencio. Yo sé que son temas difíciles de hablar, tengo este tiempo para quedarme acá con usted, aunque no diga nada enseguida, aunque capaz pase unos minutos en silencio en esa entrevista, porque le estamos dando una información que le está cambiando la vida. Ese es el impacto que hay que poder leer cuando uno da una mala noticia. Y que no solo la mala noticia en salud es la de la enfermedad grave o el diagnóstico, sino que hay un montón de otras malas noticias en el medio, como puede significar hasta empezar a usar morfina y el imaginario que traen las personas en relación con eso, hasta una internación o alguna otra intervención que hay que hacer, como una bolsa de colostomía, como algunas otras cosas que te cambian
tu rutina cotidiana. Entonces estamos como con un montón de malas noticias a mano. Entonces es necesario poder aprender cómo hacerlo mejor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una mala noticia, no? Acá está el eje que marca como una diferencia de otras comunicaciones que también hacemos en salud, que son más simples, como no sé, como puede ser alguna información relacionada con la medicación, con el uso de alguna medicación, con la cosa cotidiana, ¿no? Cuando hablamos de malas noticias, hablamos de situaciones complejas que comprometen la vida o seguramente la calidad de vida de esa persona con la que estamos hablando. Es como una ruptura, que me gusta mucho esta definición, que traen también Gómez Sancho y Buchmann, que es una ruptura en el hilo narrativo personal. Es una amenaza a la historia y al proyecto. Lo que yo pensaba de mi propia vida y la vida de mi familia o de mi entorno afectivo va a ser otra cosa distinta a partir de este momento, porque tengo que enterarme de otras cosas, porque tengo que ir más al hospital, porque puede ser que haya intervenciones que hacerse, que puede ser que haya o no alguna intervención relacionada con una internación que también ocurra. Y ustedes fíjense, algo de acá que no está escrito en el Power, pero que sí lo quiero traer, como ahora, desde los equipos de cuidados paliativos, seguimos dando malas noticias en un contexto generalizado de malas noticias. Tenemos una pandemia atravesándonos la vida en este momento histórico, la verdad, en el que siempre digo que el contexto importa, y hoy tenemos un contexto de malas noticias, de más malas noticias. Está instalada la sensación de mala noticia. Digo, hoy nos encontramos con que hay personas hablando de la muerte o de decisiones anticipadas que nunca antes pasó. ¿No? No sé quiénes trabajarán en paliativos desde hace más tiempo, pero lo podrán saber, o se habrán dado cuenta, igual que me ha pasado a mí, que ahora el tema está instalado como más socialmente, comunitariamente. Las personas hablan de esta posibilidad o porque han tenido alguna pérdida por COVID de alguna persona conocida o porque miran las noticias, como básicamente. Estamos en un contexto de mayor instale de malas noticias. Entonces hace falta que aún desde los cuidados paliativos estemos pensando en otras formas para cómo comunicar estas noticias. Estas noticias que modifican radicalmente y sobre todo negativamente la idea que cualquier persona tiene acerca de su porvenir, de lo que le va a pasar. Entonces ahí es mucho el imaginario lo que también juega. ¿Cómo voy a poder con esto? ¿Qué quiere decir que me enfermé o que se enfermó esta persona que quiero? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿No? Eh, entonces hay un alto impacto emocional que lo es para las personas con las que trabajamos, pero que también es nuestro, ¿no? Y hoy por hoy quienes trabajamos en salud también estamos eh, afectados y afectadas por esta mala noticia como más generalizada, ¿no? Esto es un poco lo que también una síntesis de lo que hablábamos de los temas, de los puntos de Bookman, que es para mí los 6 pasos de Bookman, cómo tener la información más organizada, qué sabe el paciente, cómo le pregunto. ¿Usted necesita saber alguna información más? ¿Quiere contarme qué le dijeron, qué le contaron hasta ahora? Y ahí me entero en principio qué sabe. Puede ser que la persona me conteste, no, la verdad es que ni idea. Vienen mis hijos, hablan mis hijas, yo no entiendo nada. No sé, y uno le podría decir, usted, pero quiere preguntar algo y capaz que te dice no. Y ahí te está marcando la pauta de no puedo recibir más información. Digo, porque hay algo que es muy importante tener en cuenta. Nuestro objetivo a la hora de la comunicación de una mala noticia diagnóstica no es a priori que todas las personas sepan todo, sino que nuestra posición desde los cuidados paliativos es siempre que la persona reciba la información que está preparada para recibir. Y esto me lo entero con la pregunta y la repregunta. O sea, hay una experiencia que a veces me gusta compartir, que es que una vez con una persona, mujer que acompañé hace muchos años, que ante la pregunta de usted quiere saber algo, ella me contestaba todas las veces, no, 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 está todo bien, no, no te preocupes. Y yo como, ¿no? Como ya la familia lo sabía, sabían de su diagnóstico
de un cáncer de mama, y ella todas las veces preguntaba que no. Hasta que un día le pregunté en su casa, que había desmejorado un poquitito, y ahí ella me dijo, decime la verdad, es cáncer lo que tengo. Y yo como, quiere que hablemos con el médico, que le dijo que venga. No, 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 contame vos, que yo ya me doy cuenta que vos sabés. Y la información ya estaba disponible, ya se la habían dado a, la familia, a los familiares, ya habíamos hablado con la familia en torno de que si en algún momento ella preguntaba, algo le íbamos a decir. Entonces yo estaba habilitada como para decir algo en términos legales, ¿no? Entonces sí le pude decir, me quedé en silencio, que el silencio le mostró que sí. Entonces ahí en ese momento ella me contestó, bueno, entonces hay que decírselo a mis hijas y hay que decírselo a mis nietos, ¿qué vamos a hacer? Porque esto me va a pasar. Y estaban las hijas y los nietos afuera de la habitación. Entonces se acomodó en la cama como, porque ella ya en ese momento tenía el recurso psíquico para sostener una mala noticia. Entonces se acomodó en la cama como, bueno, vos andá, les decís que ya hablamos y que vengan, ¿no? Pero si hubiésemos forzado la comunicación antes, probablemente eso es iatrogenia, ¿no? Si una fuerza y dice, esta persona necesita saber, no, quien marca el ritmo de la información es la persona también. ¿Quién marca hasta dónde puedo escuchar una mala noticia y ponerle un nombre a eso que me pasa? Es la propia persona. Por eso ahí la escucha del equipo de salud resulta clave. Entonces, en ese sentido es no sobreinformar, ofrecer disponibilidad real, cuenta conmigo estos días. Si yo le digo cualquier cosa me avisa y en los próximos días no voy a estar, tengo que poder revisar eso, qué disponibilidad tengo y esa disponibilidad real ofrecerla, no más. Poder recitar, decir, bueno, hablamos de todo esto tan importante, en 4 días nos volvemos a ver, yo le puedo, o si hay un teléfono de servicio, o si vos te podés comunicar de algún modo, ver cómo va a hacer esta comunicación. Tener clara también la información diagnóstica pronóstica. Siempre a nosotros nos parece como importante decir, bueno, hay alguna información más que podríamos tener, pero necesitamos hablar con tal área, como confirmarla, porque a veces las personas preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo me quedará o cuánto tiempo le queda? Nunca se da información en torno a tiempos como meses o como días o como concretos, porque en realidad ahí no lo sabemos. Hay una que está en algunos libros, aparece como solamente una recomendación, que es si el avance de la enfermedad lo vemos en días, ¿qué quiere decir eso? Que si de un día para el otro hay cambios sustanciales en los síntomas que la persona presenta, síntomas físicos, podemos pensar que tenemos días por delante. Si los cambios se dan de una semana a la otra, semanas por delante. Si los cambios se dan en meses, de un mes para el otro, tenemos meses por delante. Pero pero esto qué quiere decir? Que hay que corrernos de la pregunta. A veces desde oncología dan como fechas más precisas. Desde los equipos de cuidados paliativos en general preferimos no dar fechas, sino más bien pensar en el día a día, ¿no? Y en qué posibilidades hay de esa construcción en el día a día. Después una cosa importante que me parece decir es cuándo no hay que informar. Primero no hay que informar cuando la persona no pregunta. Cuando se lo pregunto y me dice hasta acá, o me contesta eso como, no, a mí se me mezcla, veo cómo son los médicos que hablan así todo difícil, todo rápido, yo no quiero saber nada, o yo no entiendo nada. Listo, ahí me está marcando un límite. No hay que dar más información. Siempre pensamos que la información después, cuando se da en forma progresiva y soportable. Yo puedo decir, por ejemplo, que sí hay una enfermedad. Y capaz que eso solo digo en una entrevista, le confirmo que sí hay algo. Ahí va a depender de las preguntas que se desprendan de ahí. Capaz que no hay más preguntas, porque eso ya genera una angustia o un pesar que necesita estacionarse, digamos. Y capaz que en la próxima entrevista quiere saber más cosas. ¿Qué me podría pasar? ¿Qué se espera?
Capaz que hay preguntas que necesita anotarse para pasárselas al oncólogo y no es con el servicio de cuidados paliativos. O si yo trabajo en un centro, no soy de cuidados paliativos, trabajo en un centro de salud y también ahí me puedo encontrar con estas situaciones. También ahí corresponde usar estas herramientas comunicacionales que seguro les van a venir bien en cualquier contexto. ¿Cuándo no informar? Primero cuando la respuesta es esquiva, cuando la persona me está mostrando que no quiere saber. Después no hay que informar más si yo tengo el dato, la información previa de que hay alguna enfermedad o alguna afectación en la salud mental de la persona. Si, por ejemplo, hay un diagnóstico previo de depresión mayor, hay un diagnóstico previo de esquizofrenia, hay un diagnóstico previo de una afectación de la salud mental de esa persona, ahí sí habría que trabajar en equipo con la persona que viene tratando para ver qué información hay que poder brindar y en qué contexto. Si es necesario que esté con alguien de otro equipo de salud que le viene siguiendo por esa situación, si es, ahí sí siempre sería necesario que esté alguien de una otra persona al momento de la mala noticia, que no esté sola la persona, pero es un freno esto de si la persona tiene alguna situación de su salud, afectación de su salud mental previa. Y después otro, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, otra situación en la que no se recomienda informar es cuando no se ha acordado con el entorno afectivo de esta persona o su familia que se le va a dar la mala noticia. Vieron que a veces puede venir alguna familia que dicen, de atrás se enseña, como no le diga nada, no sabe, no quiere saber, no le diga, por favor, porque se va a deprimir, se va a sentir peor. Ahí hay que hacer alguna intervención, que ahora lo vamos a ver, primero con la familia, porque nuestro acuerdo primario de cuidado es con ese entorno afectivo. Entonces no podemos romper ese acuerdo e informarle al paciente sin acordar con la familia. Eso hay que hacer ahí un trabajo previo. Ahora lo vemos. ¿Qué estamos pensando cuando hablamos de esto? ¿No? Estamos pensando que hay diferentes componentes del sufrimiento que están afectados, tanto en el paciente como en la familia. Hay una afectación que es física, por un sufrimiento que genera la enfermedad en sí. Hay un sufrimiento que es existencial, por lo que yo pienso de mi propia vida, qué me pasaría después, qué pasaría si me muero, qué pasa si yo no estoy con el resto de mi gente, de mi familia. Hay un sufrimiento que es social, que también tiene que ver con mi entorno, con lo que piensan de mi familia, con lo de que me enfermé, con que si alguien más me ve o no me ve. Y hay un sufrimiento que es psicológico. ¿Cuál es mi capacidad emocional o por según mi experiencia vital, lo que me pasó en la vida, es lo que también se pone en juego ahora en esta área como de un sufrimiento psicológico? Estas partes es posible pensarlas como de modo aislado solo en términos de análisis. Pero después en el momento de las entrevistas todo esto está absolutamente mezclado, ¿no? Pero si queremos analizarlo, seguramente nosotros siempre decimos que para poder hablar algo de lo psicológico, de lo existencial o de lo social, tiene que haber un intento del control de síntomas físicos. Si yo entro a una entrevista y la persona tiene visiblemente fascia y dolor, no puedo intentar pensar que hablemos de la emoción o de lo que siente sin que alguien le haga un rescate de alguna medicación. Capaz tengo que posponer la conversación, pero primero hay que resolver eso físico que molesta o que duele, porque si no, entrar a avanzar en lo otro va a ser muy, muy trabado, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sufrimiento? Según Chapman y Gravin, cuando hablamos de sufrimiento, hablamos no solo de esto, de lo que de hecho ocurre, se siente mal, tiene esta enfermedad que tiene determinados síntomas, este complejo estado afectivo, cognitivo, sino que también en el sufrimiento pensamos que lo que aparece ahí es como el imaginario. Con esto no voy a poder, ¿no? Es lo que traigo como mi historia de vida, como mi historia vital. Por eso a veces nos encontramos en entrevistas donde hay personas que dicen, no, bueno, pero yo con esto voy a poder, esto ya me pasó, o esto, o yo creo en Dios, o creo en la energía, o creo en lo que sea que las personas traen.
y ahí traen como esa experiencia vital, con esto vengo. Entonces el sufrimiento que la persona tenga va a depender de esos recursos personales y psicosociales que le permitan hacer frente a esta amenaza que está percibiendo. Entonces el sufrimiento es bien subjetivo, no es para todas las personas igual, no es del mismo modo. A veces uno puede ver personas que tienen enfermedades más complejas y sin embargo encuentran otros recursos para poder sostenerse ahí emocionalmente. Por eso es que el sufrimiento siempre hay que poder escucharlo y leerlo en base a eso que la persona trae en cada entrevista y cada situación es nueva en ese punto. Entonces, lo que origina, lo que genera sufrimiento, no es solo lo que pasa, no es que genera sufrimiento el hecho de estar atravesando una enfermedad, pero también el significado que la persona le ponga a esa enfermedad va a generar mayor o menor sufrimiento. ¿Vieron cuando pensamos calidad de vida? ¿Qué pensamos? La calidad de vida va por acá, poner en una línea, y lo que yo creo sobre eso va en otra línea. Si yo lo que yo creo con lo que con la expectativa que tengo, es muy diferente lo que pasa de la expectativa, la calidad de vida va a ser muy mala. Si lo que ocurre está más cerca de la expectativa que yo tengo, como más real, como más esa brecha un poco más cercana, la calidad de vida probablemente sea un poco mejor. Pero eso va a variar de una situación a otra siempre. Entonces, en esta adaptación frente a este sufrimiento que ocurre, hay un proceso de ajuste donde las personas van a ir acomodando sus recursos personales para enfrentarse a esta nueva situación que les hace tanto ruido. Hay ahí nuevos recursos que probablemente ni ellos conozcan, ni las personas conozcan, porque les aparecen ahí frente a esto nuevo, a esta amenaza que nunca ocurrió antes, ¿no? Que tengo que enfrentar, que en un punto es como de cero para algunas personas, pero que se suma al bagaje cultural, emocional que se traiga, ¿no? Hay muchos factores que inciden en este proceso de adaptación que siempre, siempre son importantes de considerar. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando digo biografía? ¿No? Es qué les pasó, es cómo enterarme de qué pasó ahí antes. Entonces, distinto va a ser una familia que ya tuvo otras personas que estuvieron con una enfermedad parecida al cáncer o al cáncer mismo, y cómo resolvieron esas otras situaciones, si fueron en soledad, si fue acompañada por otra gente, cómo pudieron resolver esas situaciones previas, porque eso me va a ser un insumo a la hora de trabajar con esa familia, ¿no? ¿Qué les pasó antes? ¿Qué otra cosa incide en este proceso de adaptación, en cómo va a ser el proceso de adaptación? La edad de la persona. Es bien diferente pensar una persona que tiene 30 años y enfrenta capaz un cáncer de mama o de testículos o de lo que sea, que es bastante frecuente en jóvenes también. Así hablamos de una persona que tiene 70 años, 80 años. Es bien diferente. Siempre a mí me interesa decir que nadie está como, puede estar como pensando, bueno, si me pasa, o estoy preparada, nadie está preparado para la propia pérdida, o para enfrentar el imaginario de si yo me muero, ¿qué hago? O qué pasa con mi entorno. Nadie, de ninguna edad. Pero es muy diferente cómo se da ese proceso de adaptación en el entorno y en la propia persona según la edad que tenga, ¿no? Por eso es importante contemplarlo. Después también en este proceso de adaptación incide mucho, hay una perspectiva de género que ojalá siempre tengamos en este contexto mundial donde estamos pensando también el género en relación con lo que vemos en las situaciones paliativas, también necesitamos como ayornarnos y aprender que hay una manera de mirar los cuidados y quién hace los cuidados que tiene que ver con el género, ¿no? Hay una adjudicación del cuidado en general hacia la mujer como la persona que cuida, y por ahí hace falta introducir nuevas preguntas ahí para pensar que también hay varones que pueden aprender cómo cuidar, que no es intrínseco a la mujer saber hacer el cuidado, y que el cuidado también es muy amplio, no solo hablamos de las cosas concretas, del hacer cotidiano en torno
a si hay que hacer una cama o higienizar un paciente, una persona, un familiar, sino también que el cuidado hace falta que sea como transversal con la cuestión de género también, ¿no? Pero en este sentido del proceso de adaptación, ¿a qué me refiero cuando pienso en la perspectiva de género? A que, por ejemplo, es bien diferente en una familia que la persona que está con la enfermedad sea la que lleva adelante todo el resto de los cuidados en una casa. Cuando es la mujer, cuando es el varón, cuando es un hijo, mujer, un hijo varón, una hija, cambia un montón cómo el resto de la familia se adapta a esa situación. Y ahí, ¿por qué es importante traerlo? ¿Por qué es importante visibilizarlo también para la propia familia? Porque el desgaste que puede traer que la persona que está, nosotras es muy diferente ha sido, por ejemplo, cuando se enferma la mujer, la que es la mamá en una familia, y por ejemplo, si tiene todos hijos varones. Como estamos tan atravesados por esta perspectiva, puede ser que todos los hijos varones digan, yo no puedo hacer nada, no lo sé hacer. Y ahí está también desde el equipo de salud poder traer que hay muchas habilidades que siendo varones las pueden aprender. Pero si desde el equipo de salud la mirada es, bueno, no, tiene todos hijos varones, como ya doy por sentado que no van a poder aportar nada, ya los ubico en un lugar de cero cuidado que probablemente ahí sí no van a poder. Pero qué importante es que desde el equipo de salud se diga otra cosa y se diga y podamos generar ahí que con algunos aprendizajes muy claros, muy concretos, cualquier persona del sexo que sea puede acompañar eh, esta situación de cuidado, ¿no? Después, el rol que ocupa en la familia también va a ser bien importante. ¿Quién es, si se enferma una hija, quién es esa hija? ¿Qué rol tenía de cuidado para ¿no? Cuando hacemos el familiograma, como vemos para 3 generaciones hacia atrás, bien importante hacerlo amplio. Hablamos de un familiograma que sea extendido, que tenga las redes de apoyo que también aparezcan ahí, si van a alguna iglesia, si van a algún club a jugar a algo, porque hay niños, a dónde van, a qué escuela van, las redes primarias, redes secundarias. Y ahora sumamos también las redes virtuales tan necesarias en este contexto de cuidado, hay que poder potenciarlas también. Puede decir, un llamado telefónico puede ser vital para una familia hoy. Entonces, también nuestras intervenciones que estén orientadas a fortalecer esas redes. Primero, enterarnos. Esas redes existen desde antes que llegue el equipo de salud. Digamos. Entonces, me voy ahí a enterar cómo esa familia se viene sosteniendo su propia vida hasta llegar a este momento de atravesar esta enfermedad, ¿no? Pensamos también en qué etapa del ciclo vital se encuentran. Diferente es que se enferme alguien de una pareja, por ejemplo, y que estén en la etapa de crianza de los hijos, ¿no? ¿Qué hacer con esos cuidados hacia las niñas? ¿Cómo se ocupan de eso? Las características de la enfermedad también son determinantes en eso que ocurre. Si es una enfermedad visible, por ejemplo, si puede ser un tumor de cuello y cabeza, son como los más difíciles de llevar porque hay una afectación completa de la imagen corporal. Entonces es necesario trabajar sobre eso adentro de la familia también, como traer estos temas, ¿no? Es importante conocer qué tipo de información maneja la familia, porque a veces nos pasa que vienen personas que vienen multi intervenidas de otros equipos, pero que las explicaciones hacia algunas palabras claves no se les han podido dar o no las han podido preguntar tampoco. Y entonces es necesario volver a decir qué entienden por esto que pasa. ¿Qué entienden cuando hablamos de enfermedad? ¿Qué entienden cuando hablamos de salud? ¿Qué imaginario tienen en torno a la posibilidad de morir? ¿Aún qué entienden por los tratamientos que les indican que van a hacer? Sí, porque a veces se da como por sentado estas cosas y comunicacionalmente es un desafío ahí. A veces las personas no saben concretamente qué es hablar de una quimioterapia, qué es hablar de una radioterapia. Son todos términos que escuchan y los ven en los papeles, pero no se han alguien sentado a hablar de qué es. Y entonces es necesario poder enterarnos cuál es ese nivel de información que maneja la familia o el entorno del paciente. Bueno, un poco de eso mismo. ¿Cuáles son estas concepciones previas en torno a la salud y a la enfermedad? Y si hay en esa familia o en esa situación
alguna otra situación de cuidado extremo, por ejemplo, puede haber, estoy cuidando a otro adulto mayor en la casa. Estas informaciones en general nosotros no llamamos entrevistas de admisión, sino que llamamos entrevista de primera vez, porque en general todas las familias son admitidas en el equipo, pero necesitamos enterarnos un poco de cuál es la cartografía, como el mapa de esa familia, por dónde anda. Entonces, en general son preguntas para que las vamos, capaz que no en una sola entrevista, pero son de las primeras entrevistas donde vamos enterándonos de toda esta complejidad de cada situación, ¿no? Bueno, acá solo me quería detener un minuto en esto del cerco de silencio, que antes se lo nombraba como muro de silencio, lo pueden ver también así en la bibliografía. Creo que después de unos años se suavizó para poder pensarlo como un cerco, porque antes se pensaba como la familia no le quiere contar, ¿no? Como una cosa muy de la familia aislando al paciente y no queriéndole dar la información, hasta que por suerte con los años nos hemos formado más y profundizado un poco ahí, para entender que en realidad cuando hay una información que no se le quiere brindar al paciente, ¿a qué se refiere concretamente el cerco de silencio? Primero que se refiere a la información en torno al diagnóstico y pronóstico. No podemos hablar de cerco de silencio cuando hablamos de cualquier otra información, ¿no? Solamente hablamos de cerco de silencio cuando se refiere a la información en relación con el diagnóstico y con el pronóstico. Que esta idea que yo les decía recién, que la familia dice no le diga nada porque se va a poner peor, le va a hacer mal. Entonces, ahí está demanda de la familia. Lo que hay que poder leer es que hay una necesidad inmensa de proteger a quien transita la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que me duele de este modo, yo que no tengo la enfermedad en mi cuerpo, si le decimos, le va a doler más de lo que a mí me duele. Ese es como el sentido que atraviesa la familia. Me duele tanto que mejor no se lo quiero ahorrar, como muchas veces ocurre eh, porque hay esa necesidad de cuidar. También muchas veces ocurre que desde el sistema de salud se refuerza esto, porque va el cirujano y le dice, no le vamos a decir nada porque se va a poner peor. Muchas veces ocurre esto, que aún desde el propio sistema de salud, quienes integramos los equipos de salud en las distintas áreas, sostenemos que va a ser peor para esa persona recibir la información. Y la verdad es que eso hay que desenmascararlo. Las personas van a recibir la información que sean capaces de preguntar, que es lo que hablábamos al principio. Entonces hay que ir desterrando esto de que siempre si sabe más le va a ser peor, sino que cada persona necesita poder saber lo que necesita saber y no más. También ahí hay una necesidad en este cerco de silencio que se crea, que es no le informemos de esto que tiene o de esto que puede pasarle, porque también los familiares se protegen a sí mismos de esta información tan dolorosa. Porque si lo sabe, vamos a tener que hablar de esto en algún momento. Y como tenemos tan poca educación en torno a la posibilidad de morir, no sabemos qué hacer con el dolor. Entonces es necesario que desde los equipos de salud empecemos a abrir ahí mayor información y a dar seguridad de que puede ser que alguien que se entera de una mala noticia esté triste por algunos días, pero que si fue lo que preguntó, seguramente va a encontrar el recurso psíquico para sostener esa mala noticia. Pero esa seguridad las tenemos que dar desde el equipo de salud. Y para eso necesitamos formarnos, para decirlo tranquilamente y con cierta calidad de certeza, como de verdad. Si está preguntando, lo que nos muestra es que necesita tener más información. Y entonces todas estas causas o estas necesidades se ponen en juego a la hora de que se arma un cerco de silencio. ¿Cuáles son las consecuencias que sostener un cerco de silencio tiene? Primero es que si el paciente quiere saber y no se le brinda esa información, va a estar el doble de insistente porque algo pasa y no me lo están diciendo. Algo pasa, no me dicen. Quiero que me cuenten, y no recibir la información. A veces hay personas que dejan de preguntar porque se dan cuenta que no les van a decir. Y a veces, por ejemplo, una vez, para dar un ejemplo concreto sobre el cerco de silencio, había dos hijas
y me decían, no le cuenten a mi mamá, que su mamá era la esposa del paciente. El paciente ya estaba con una enfermedad muy avanzada y la información ellas no querían que le llegara a la esposa del paciente, porque decían, mi mamá se va a sentir peor, ella siempre se ha apoyado en mi papá, si le decimos a ella lo que él tiene, va a ser peor para ella. Entonces la intervención primero es acordar con la familia, hablar del desgaste que lleva para la familia el ocultamiento. No es gratuito, no es inocuo para la familia sostener un cerco del silencio, porque también le lleva mucho costo emocional esconder las cosas, disimular en la llamada, llorar hasta la puerta y después hacer de cuenta que no pasa nada. Tiene mucho costo para la familia sostener este cerco de silencio. Entonces, la primera intervención es hablar con las familias de eso que pasa, es tener una reunión de familia. Nosotras aún en contexto de pandemia hemos tenido algunas reuniones de familia a partir de que se habilitaron las reuniones de no más de 4 o 5 personas en espacios con ventilación y las hemos tenido que hacer, porque imagínense que la virtualidad para las reuniones de familia ha sido complejo de sostener. Hemos hecho varias también reuniones de familia como estrategia aún virtual, porque funciona de todos modos, pero es importante hablar ahí con la familia de esto que pasa, de este desgaste. Una vez en esta situación que les contaba, hablé con las hijas, fue posible explicar, acercar alguna información más sobre esto. Y después la segunda intervención es, déjenme tener una entrevista a solas con ellas para ver qué sabe. No voy a romper el acuerdo de no darle información hasta que ustedes no lo sepan, pero déjenme hablar con ellas solas para ver qué sabe. Cuando entro en la consulta con la paciente y estaban las dos hijas afuera y ella adentro, ¿no? En la entrevista. Y entonces le pregunto, bueno, quiero que me cuentes qué venís escuchando, qué te vienen diciendo. Mira, ella me dijo así, mira, yo ya sé lo que pasa con mi viejo. Esto es una cosa grave, esto él no anda así por nada. Para mí que es cáncer. Pero a mis hijas le da un montón de miedo. Ella hizo toda la intervención sola. Yo solo lo tuve que escuchar y tomar lo que ella dijo ahí. Y entonces cuando ella me dice, bueno, hablemoslo con ella, que ella se den cuenta que yo ya sé, yo ya soy grande, yo ya viví mi vida, ya me doy cuenta. Si íbamos al oncólogo, me dice, ¿cómo no voy a saber? ¿No? Como solo se derribaban todo lo que se venía pensando como cuidado. Pero hay que mostrar ahí que no es un egoísmo de parte de la familia, sino que es por esta relación justamente de amor y de cuidado, es que necesito ahorrarle esta información. Y ahí el muro de silencio se cae cuando uno puede habilitar. Cuando ella dijo, bueno, no, decirles que pasen, yo empiezo a hablar, vos no digas nada. Bueno, pero eso fue posible ahí esperando, no apurándonos, ¿no? A veces el sistema de salud trabajamos muy con la vorágine de dale, 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 como que todo rápido, y a veces hay procesos de salud y enfermedad que necesitan algún tiempo de asentarse. Y capaz que es de una entrevista a otra donde suele pasar. Pero ahí, en esa intervención precisa que tenía que ver con este cerco de silencio, sí ahí fue posible que las hijas entraran a la consulta, que la madre les pudiera decir, hija, yo esto ya lo sabía, lo vengo pensando, tranquilas, y ahí que pudieran compartir un poco la angustia de esto que estaban transitando. Entonces, también tiene el cerco de silencio un desafío para los propios equipos de salud, ¿no? Para que podamos ir trabajando desde los servicios de cuidados paliativos, pero también desde cualquier disciplina, que esto puede pasar y que hay que ir trabajando para ver cómo hacer, favoreciendo la comunicación, mostrando que hay ahí procesos necesarios de ser compartidos, pero también de esperar un poco en esos silencios que se pueden dar para ver qué información las personas necesitan recibir. Bueno, solo esto medio para ir cerrando y ojalá que haya algunas preguntas. Yo puedo seguir hablando de más cosas, pero quisiera ver si hay alguna pregunta o comentario. Eh, Pensando que siempre cuando hablamos de cuidados paliativos, cuando hablamos de la muerte, hay una cantidad de emociones que caen y bueno, ahí hay que ver quiénes abren el paraguas para esquivarlas y quiénes se dejan un poco empapar por estas ideas
que vienen cercanas al morir o cercanas a la pérdida, para también poder pensarlas con esperanza, poder pensarlas con intervenciones que pueden ser concretas y que pueden traer alivios eh, reales a la vida de las personas con las que trabajamos, ¿no? Animarles a arrimarse a las emociones más difíciles, a las que no nos gusta tanto sentir, pero que seguramente en cualquier rol en el que trabajen adentro del sistema de salud se van a encontrar con situaciones así de complejas, ¿no? Animarles a mirar estas emociones también un poquito. Eso en principio lo que yo tenía para decirles, contarles. Muchísimas gracias, un placer estar escuchándote y siempre son también palabras de aliento para uno y que también sirven para cualquier intervención. Mientras vos hablabas y te escuchaba, digo, sirven para cualquier intervención. Ahora, en este momento, estamos en un centro de salud y a veces va gente que también, que está con algunas enfermedades muy complejas y que uno siempre tiende como a adjetivar, viste, que en una de las clases hablábamos de eso. Uno, viste, enseguida adjetiva y a veces de manera positiva o negativa, y quizás ahí uno ya limita la comunicación sin darnos cuenta que la persona en realidad capaz te va a tocar la puerta y a hablar con vos porque quiere algo comentarte y decirte, y cómo uno ya limita la comunicación. Así que eso fue como una de las cosas que más me quedó, que digo que para cualquier situación sirven al momento de intervenir. Así que un placer escucharte, un placer en serio. Ay, qué bueno, buenísimo, Candela. Sí, la verdad que siempre pienso que las herramientas comunicacionales, además de servirnos para una intervención concreta, real, atinada, desde como profesional de la salud, también nos sirven en la vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestra propia vida, ¿no? Como tomarnos el tiempo de escuchar ahí algo de lo que alguien puede traer. No sé si usar la creatividad para nuevas maneras de despedirse, en los contextos. Yo no sé si alguna de las personas que está escuchando son parte de algún equipo de cuidados paliativos, o Hola, ahí volví. son, Lo logré solucionar, creo. La mayoría no, en realidad qué bien. el único equipo que participa es el nuestro, y de nuestro equipo creo que estoy yo sola. Pues estaba Romy hasta hace un ratito, pero me parece que tuvo que salir. Así que de paliativos no hay, Bien. la mayoría son residentes y algunos Bueno, por eso es lo que enfermeros decía. y médicos de planta. Desde, cual, desde cualquier área es necesario, las personas buscan con quien tienen alguna confianza, sea del área de que sea, para poder hablar de estas cosas. Entonces está bueno tener ahí algún recurso para contestar en este contexto en el que seguramente nos vamos a ir encontrando con situaciones cercanas de pérdidas en relación con el COVID, que ha sido bastante duro para el personal de salud y también para las familias que venimos acompañando, ¿no? Desde el servicio que sea, no solo desde paliativo, sino desde el servicio que sea, porque hoy se ha instalado como un tema transversal, ¿no? Y cómo la falta de los rituales de siempre nos angustia y nos complica, porque es esta idea lo vi irse al hospital con un poco de tos y mal y después ya no lo volví a ver o no Sí, la tal volví a cual. ver a esa persona. Entonces, me parece que la comunicación también en este tiempo pandémico nos va a ayudar. Sí, la falta de los duelos ha marcado mucho también el tema de los fallecimientos y no poder hacer el velorio. Es, la falta de los rituales obstaculiza el proceso del duelo. Entonces hay que poder crear con las familias nuevas maneras de despedirse. Nos estamos haciendo sugerencias en torno de poder, aún en la propia casa, hacer alguna especie de altar, escribir sobre las historias de la familia, grabarse audios en los grupos familiares donde nos acordemos de lo que hacía, lo que hacemos en los velorios, pero en la casa. Sí. Vieron que en los velorios hacemos un poco eso, que es como hablamos y decimos, ¿te acordás cuando hizo tal cosa? Porque lo que nos daban esos rituales era el tiempo, como detenernos en el tiempo de la vorágine cotidiana para quedarnos ahí penando, duelando un ratito,
quedarnos a pensar, ¿te acordás de lo que hice una vez, que fue allá, que fue acá, o el chiste que hacía siempre? Entonces ahora tenemos eso en el contexto de la casa. Sí, Entonces es necesario por ahí poder decirles a las familias que igual en los grupos que tienen de WhatsApp pueden mandarse fotos, pueden mandarse cuando tienen su familiar capaz internado, cuando ya se sabe que eso va a pasar pero no se sabe cuándo. Hasta a mí me sale que eso va a pasar, que va a pasar que va a morir, que alguien va a morir. Entonces ahí también es necesario poder ofrecer, porque quien está transitando la situación tiene acá su realidad como pegada y no puede estar con tanta claridad. Entonces, si desde los equipos de salud les damos ideas para poder, es posible despedirse de otra forma, me parece que les estamos ahí brindando un cuidado que en este contexto mundial es clave. sí, Nosotros también estamos trabajando con 3 personas más de cuidados paliativos de adultos del Hospital de Cipolletti, con 2 personas de cuidados paliativos pediátricos. Hicimos un equipo que le llamamos como de los audios, y lo que hacemos es ofrecerles a sus familiares queridos en la terapia intensiva, les ofrecemos que les puedan mandar un audio. Conseguimos un teléfono donado que lo dejamos ahí en la terapia. Entonces, vamos después a hacerles escuchar los audios a quienes ya están negativizados del COVID, y a quienes siguen siendo positivos, las personas del equipo de salud de la terapia les, les hacen escuchar los audios ahí adentro, y eso a la familia le trae mucha calma, como en términos de hacer de un poquito de cercanía de afectos a ese contexto que es la terapia, ¿no? bien. Ahorita, acá hay una intervención en el chat. Martínez, Cintia, ¿querés sacarte del micrófono, Cintia? Bueno, yo te la leo por las dudas. Las enfermeras y enfermeros estamos trabajando en terapia intensiva y nuestros cuidados paliativos son prácticamente diarios, no solo por patologías o enfermedades, sino también cuidados de pacientes donantes de órganos, cuyos cuidados son muy importantes para que los órganos lleguen en condiciones óptimas hasta el momento de la ablación. Cintia, ¿querés sacarte el micrófono? Totalmente. Esa es un área también de los trastornos, se anima, pero No, nadie tiene obligación de hablar, ni de, bueno, por ahí es difícil, pero bueno, sí, hay un poco, yo quería preguntarles a los chicos, ¿alguno ha tenido que dar alguna mala noticia? Porque a veces que en la residencia uno está muy cuidado en ese sentido. Y puede ser que no hayan tenido que dar una mala noticia o no hayan estado presentes. ¿Alguno ha tenido, Lore, por ejemplo, que estás en terapia intensiva? ¿Has tenido que dar algún informe, alguna mala noticia? Hola, ¿cómo Hola. están? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, la no, verdad, hace poco empecé en la terapia y bueno, obviamente los pacientes que están ahí están la mayoría en un estado crítico y muchos con riesgo de vida. En general, bueno, el parte se le da a la familia todos los días y en general lo estoy presente, pero siempre es el médico de planta el que se encarga de darle la información a la familia. Eh, digamos, cuando el paciente tiene alguna novedad, algo que cambie su pronóstico, cosas así de gravedad, en general lo hacen los médicos de planta. Si yo por ahí hablo con ellos, les doy alguna información, en general son cosas un poco más eh, triviales, por decirlo así. O sea, los cambios importantes como tal los comunica el médico de guardia. Claro. ¿Alguien alguna vez le ha tocado la experiencia de decir? claro, acá también es del mismo modo, siempre, a ver, No, sí, decir. Pues,
No, en general lo que quería decir es que en general siempre, porque legalmente es importante que la mala noticia como alguien del área médica. Lo que siempre me parece importante desde otras áreas es estar atentas a que después las familias suelen querer como reconfirmar la información, como parafrasearla, decirla de otros modos, me quiso decir esto, me quiso decir aquello. Entonces a nosotros nos pasó ahora con esto de los audios que a veces preguntamos, ¿querés contarme qué dijeron en el parte? Cuando hay familias que están en terapia, por ejemplo, entonces, yo suelo hacer como los acompañamientos desde cuidados paliativos cuando hay personas que ya tienen como un mal pronóstico, que se espera que no mejoren, entonces ahí empiezo como a intervenir desde paliativos, como más pensando final de vida, y entonces les hacemos como repreguntas en torno a esa información que recibieron para ver si cómo fue, que si entiende, si pudo comprender la gravedad, si dimensionó qué significaba que los órganos estén funcionando mal, como para volver a repetir o a repreguntar para ver si esa información pudo llegar. Y a veces en esa ida y vuelta es donde más se asientan como las emociones, como cuando puedo repetir lo que escuché. ¿No? Y entonces por ahí la repregunta también viene bien para el proceso de adaptación, porque cuando la persona recibe la información no puede internalizarla toda junta ni de golpe, sino que lleva unos días como ir asentando y esas conversaciones de esos días posteriores a la mala noticia son los que van permitiendo que esas conversaciones son las que permiten que el proceso de salud y enfermedad como avance, ¿no? Sí. Con respecto a esto que vos decís y de la posibilidad de repreguntar y lo que planteó Cintia y algún comentario de Guardati en el foro sobre el trabajo en terapia intensiva y a veces los miedos de los enfermeros y enfermeras a hablar, más allá de lo que los pacientes saben, me parece que es importante esto que se planteó de que estén en el pase, que todos manejen la misma información. Porque a veces los miedos que surgen de responder preguntas es cuando no saben qué es lo que dijo el médico o la médica. Eso es como muy clave, como fundamental. Nosotros sí en el servicio, por ejemplo, cuando hablando como de paliativos y como de la terapia, cuando es en el contexto de paliativos, nosotros hacemos los pases siempre. Y desde todas las áreas hay algunas palabras que hay que aprender a hacerlas por más que sean médicas. ¿No? Esto es como comunicacionalmente, si trabajo en salud, por más que sea del área de trabajo social, o que sea psicóloga, o que sea de enfermera, de otra área, bueno, enfermería no tanto, pero es necesario aprender el léxico, saber qué quieren decir las palabras, Mm. porque si no, mi respuesta termina siempre siendo inacabada, porque no sé de qué están hablando. Entonces, además de saber el dato concreto, tengo que tener alguna información traducida de lo que el médico ha dicho para saber de qué estamos hablando. Sí, Y entonces eso me va a permitir mejor desempeñarme ahí. Hay mucho miedo en torno de eso, de qué información saber y de qué información no saber. Lo que digo es que hay que ir animándose y teniendo como formación en eso, ¿no? Y la formación está en los materiales que ustedes tienen ampliamente mm, sobre cómo manejar esa mala noticia. El tema es después la práctica, cómo ir haciéndolo. Yo me acuerdo que cuando hice la especialización en psicooncología, las primeras veces hay roleplay que yo hice en ese momento, hace 10 años, que hoy me los acuerdo. Porque cuando haces un roleplay, que es como hacer la escena dramatizándola, que por eso a mí siempre me gusta, ojalá ahora no nos queda otra que la virtualidad, pero si sí, estuviésemos en vivo probablemente estaría bueno o ver un video de qué se hizo, o hacer ahí adelante, pasar y hacer una de qué hago cuando alguien dice, qué me contestaría la otra persona, ponerse en situación. sí, Y tal entonces cual. ahí voy aprendiendo como la experiencia, ¿no? De cómo decir. Sí, era un poco la idea de este módulo, poder juntarnos y hacer roleplay. Pero bueno, se nos ha complicado la situación epidemiológica y habíamos planteado suspender el curso para otro momento, pero no fue posible. Yo le preguntaba si habían tenido la chance de tener que dar malas noticias como residentes, porque yo me acuerdo como residente, fueron todos golpes los que he tenido. Uno ya se los conté en una clase de comunicación con un adolescente, la otra fue una nena de 11 años, 12 años que me dijo que vino por disnea, le dije que le iba a poner un goteo de morfina para calmarle, yo era residente de segundo año, y me dijo, yo no me quiero dormir. Y le dije, yo te prometo que si te quedas dormida,
te voy a bajar el goteo y te vas a despertar. Al día siguiente llegó el oncólogo y le empezó con midazolam. Y le dije, yo le prometí Mm. que no le iba a dormir. Esa no era una promesa tuya para hacer, me dijo. Y siendo residente es durísimo. A veces uno intentar manejar la información como puede, pero no tiene quizás el poder de poder mantener las promesas. Y después la primera Sí. mala noticia que tuve que dar como médica a cargo fue todo un roleplay en vivo y en directo. Y no había tenido un roleplay previo. Oh, Así que la hemos claro, practicado con algunos de los de pediatría que no creo que no están en este momento, los que han practicado de esa forma. claro, bien complejo. Sí, 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 por eso es bien importante saber lo que es la información que ya se comunicó y no sé, ahí la clave es la escucha, como no avanzar, trabajar sobre lo que el paciente, la información que nos da, como ese primer paso, el segundo paso de Bookman, que es como qué sabe el paciente, qué sabe su familia. Y capaz que en esa entrevista, si yo no tengo más información, solo voy a poder trabajar sobre eso que la familia me cuenta que sabe. sí. Y después me enteraré qué es lo que de verdad sabe o le dijeron, ¿no? Y pudo escuchar. Ahí cuenta Nicolás que le tocó en la residencia, no en la residencia, sino que le tocó diagnosticar un cáncer de pulmón, pero la comunicación de dicha noticia dejé que la haga el especialista, claro. Ujú. Y sí. Siempre está bueno que la noticia la pueda dar alguien que dé la posibilidad de estar después. A mí me habían dicho que la noticia la dé el que pueda decir no te voy a dejar solo. Ujú, ujú. Otro tema que surgió en el foro, no sé si vos viste la película Mi vida sin mí. Sí. Bueno, en esa se plantea la primera comunicación que hace el médico, reconoce que no se siente apto para dar malas noticias y se muestra expuesto en sus debilidades. Y en el foro surge alguno de los chicos que dice, me pareció mal que haga esto, y después hay otros que dicen, me pareció bien porque lo hace más humano. Y Ujú. surgió el debate sobre Como- eso, si uno tiene que exponer sus debilidades o no en el proceso de comunicación. A mí me parece que hay como distintas maneras de esa exposición de la propia afectación, digamos, porque en un intercambio, en un proceso comunicacional, hay una ida y vuelta, hay una información, hay ideas, hay emociones, esos que decíamos al principio, que se intercambian, no es que es solo unilateral. Entonces, si por ejemplo estoy en una reunión y de verdad me emociono, una cosa es que se me cae una lágrima, y que porque de verdad me emociono, porque eso que está ocurriendo es muy feo o porque me conmueve, que me conmueve es como me mueve, algo me pasa ahí con eso, que no necesariamente es algo malo, pero que si eso me lleva a que me sale una lágrima, me limpio, esa es una cosa. Pero otra cosa es si yo me dejo afectar de tal modo que, no sé, me pongo a llorar con mocos y sollozos. Mm. Eso Sí, es otra cosa. Porque a mí, me acuerdo yo me superviso en general las situaciones que voy acompañando y que entonces otra cosa es como no tener claro que ahí la pérdida es de otra persona. Yo me estoy conmoviendo frente a una situación, pero no es mi pérdida. No se me muere el paciente, como esa cosa que se usa mucho, ¿no? Se me muere, no se me muere a mí, se le muere a alguien más. Pero yo soy humana y me conmuevo por eso que pasa. No me es inocuo. Yo trabajo hace 15 años en el mismo servicio y la verdad que me emociono muchas veces. Y yo sí pienso que ahí hay como límites que uno pudiera poder poner, que tiene que ver con, para mí, pero el trasfondo es pensar que no es mi pérdida. Hay una familia que está perdiendo a su ser querido y eso me puede afectar. Pero si yo, por ejemplo, me dejo afectar más, tendré que trabajarlo también en otro ámbito o con mis propios compañeros de trabajo del mismo equipo o si hago terapia, ojalá en mi terapia poder pensar, porque si hay situaciones que nos pueden espejar mucho y que puedo pensar, no sé, tengo un paciente no sé, de 60 años que podría ser la edad de mi mamá, de mi papá, de quien sea cercano y que me toca ahí en otra fibra, es importante que si vamos a trabajar en salud, que siempre trabajamos con malas noticias.
hagan terapia las de paliativos, que hagan terapia las de que están en esas zonas más críticas, quienes van a estar ahí en terapia intensiva. No, siempre trabajamos con malas noticias. Entonces es importante, yo siempre pienso que más aún si decido trabajar en oncología, en paliativos, en terapia, más debiera meterme con mis propias emociones. Sin embargo, vieron que a veces en algunas prácticas es como más se desvinculan. Parece que menos quieren sentir, más frío decir todo, para no perder objetividad, y en esa objetividad, para mí la objetividad es un poco peligrosa a veces, porque en términos de ser objetivo, no me dejo atravesar por las emociones de las personas que tengo adelante, o no reconozco mis propias emociones que se ponen en juego ahí. Es interesante pensarlo. Yo no tengo una respuesta acabada, pero sí me parece que, que hablamos como de humanidad y en ese sentido, quienes somos profesionales de salud, también nos duelen las cosas, también nos angustian. Mientras más formación tenga sobre cómo comunicarme las noticias, seguro me voy a poder cuidarme mejor. O sea que más que yo siempre apelo a la formación para poder hacerlo, saber qué funciona más decir, porque si no, si yo estoy pensando en lo que yo le tendría que decir para que alguien se sintiera mejor, y ahí me pongo como un tete a tete personal que es más complejo. En cambio, hay palabras o maneras o cosas que ya están probados que funcionan como en la medicina un antibiótico. Entonces, si alguien tiene miedo a la muerte o si alguien tiene miedo a cómo va a ser esa muerte, hay que hablar de esos miedos para que alivien. No hay que silenciarlos, Sí, porque si no nos sumamos al sentido común más básico que dice, no, si pensamos mucho en eso, si nombramos la muerte la traemos. Y eso lo tiene que poder decir la vecina de la vuelta, pero no el profesional de la salud. Y no por eso te convertís ni en psicóloga ni en un guía espiritual. sí, Sostenés tu rol, pero tenés que poder pensar que estás trabajando ahí con esas emociones más difíciles. Entonces el desafío es formarse para eso. Así como se estudian todos los efectos del paracetamol, la escalera analgésica, hay que estudiar sobre las emociones y saber cuáles son las preguntas más atinadas para hacer y cuál no las puedo decir. O sea, un profesional de la salud no puede decir, bueno, ya va a pasar, no piense en esto, bueno, no le diga nada, va a ser mejor. No puede pasar más eso. O eso pienso yo, que no puede pasar más eso. Y eso es formación en comunicación, no es alguna habilidad tan extraña ni tan... de verdad que hay libros, Gómez Sancho tiene un libro que se llama Cómo comunicar malas noticias. Y todo el libro él lo desarrolla, que yo porque me sí, gusta mucho su forma de pensar cómo comunicar malas noticias, y él de verdad te da herramientas concretas. Cuando alguien te dice tengo miedo, ¿qué vos le podés contestar? No lo tenés que inventar, no es de buena gente, no es porque sea buena persona, es porque es lo que corresponde decir frente a ese miedo. sí, no es todo intuición. Claro, Y, no es y después el solo entrenamiento que me parece muy difícil es el del silencio. ese es el más difícil. Nosotros tenemos en el equipo como una manera que es que nos miramos y si como nos miramos y sostener, como nos vamos a quedar callados un minuto, contá hasta 60, porque hay que esperar, porque se hace el nudo en la garganta, nadie puede decir nada, y entonces digo, bueno, pero vamos a estar ahí, no los vamos a dejar solos, les vamos a ir contando, y nada de lo que podamos decir les va a calmar esa angustia de pensar que va a morir alguien que quiero, nada. Entonces capaz, en ese momento, ¿no? Porque sí calman cosas, yo creo que sí calman cosas, pero entonces capaz que hay que esperar un minuto para que me pueda decir otra cosa. Y siempre es difícil de sostener, ¿eh? Para mí eso hay que practicarlo, practicarlo, practicarlo. ¿Qué voy a hacer mientras estoy esperando? Porque ahí se juegan mis ansiedades, mis miedos, que la gente piense que yo no sé qué decir, que, ¿no? Como que no le puedo ofrecer nada al final, ¿no? Y entonces capaz que es un silencio de un ratito, eso, 30 segundos, y pasan otras cosas. Y mientras hablabas, iba a dar un ejemplo de otra situación distinta, pero esto acerca del tema de la comunicación, ¿no?
con una compañera, teníamos que acompañar a una chica que iba a llevar adelante una interrupción legal del embarazo, una ILE. Y bueno, y la chica realmente estaba muy angustiada porque no se imaginaba que lo iba a hacer eso en algún momento. Y bueno, y nosotras éramos las que la teníamos que acompañar a esa chica en esa situación, ¿no? La chica no paraba de llorar y mi compañera ante los nervios le dice, bueno, quédate tranquila que no estás matando a nadie, como una forma, viste, así de decir, viste, como una vez dice, vergüenza es robar, bueno, ella les dijo, bueno, quédate tranquila que no estás matando a nadie, y estábamos en esa situación que no era para decir eso, entonces la chica más lloraba todavía, no, fue, y bueno, obviamente que le dijo perdón, y más vale que no estuvo malintencionado eso, pero bueno, después lo hablamos un montón, que uno ante los nervios de exponerse ante una situación, de porque la otra persona está muy nervioso, uno se pone más nervioso y la comunicación de uno aún es más difícil. Buenísimo ese ejemplo, porque también a veces en los cuidados paliativos salen como ejemplos como o frases que hay que ir erradicando. Yo siempre creo que tienen que quedar del lado del sentido común, como que ojalá también vaya modificándose, pero que somos desde salud un gran aporte para ese sentido común, entonces necesitamos decir otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay veces que las personas dicen, o nosotros hacemos solo la sugerencia de no decirle, ya va a pasar, ¿no? Si hablas de esto es peor, como esas ideas como más básicas, ¿sí? No digas nada de eso, no digas nada. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a decir, no sé, y si un día yo no estoy, no, como de eso no hablemos porque, ¿no? Como una idea ahí lo traemos. Y eso desde salud tenemos para mí, siempre me gusta como que nos vayamos pensándolo, es que tenemos un poder ahí adjudicado enorme y que a veces no somos tan conscientes del poder que tenemos en esa asimetría. Hay un saber que está ubicado desde nuestro lugar, sea el rol que tengamos, y que si nosotros decimos otra cosa, seguro el impacto va a ser más saludable para los procesos de salud-enfermedad, para adaptarse a esos procesos de salud-enfermedad. Hay un ejemplo chiquito que siempre lo doy, que yo creo que cuando fui a La Pampa también lo dije, que es como, por ejemplo, si va una señora que perdió a su marido, va al centro de salud, se murió hace 3 meses el marido, ¿no? Si estuviéramos haciendo un roleplay lo podríamos hacer. El personaje que va, que dice, va al centro de salud y va a tomarse la presión todos los días porque así le indicó, y solo la ve a la enfermera cuando va, que le toma la presión y se va a la casa. Y entonces la enfermera le pregunta, ¿y vos andás bien ya, no? Y entonces que es lo que decíamos que no hay que preguntar, como no dar la respuesta en la pregunta. Entonces, ¿usted cómo anda? Puede aparecer lo que sea, y si yo alguien digo, usted anda bien, ¿no? Y lo más probable es que me diga, sí, todo bien, usted no, porque nadie quiere preocupar a nadie. Entonces, por ejemplo, en esta situación va la señora que perdió a su marido hace 2 meses y se ponen a charlar ahí con la enfermera mientras le toma la presión y ahí le dice, no, porque sabe que a mí me parece que a veces lo escucho a mi viejo que ahí anda, que me llama, a la noche me despierto, que me llama y que escucho que dice mi nombre. Y hay dos respuestas posibles ahí. Una respuesta posible es que le diga, sacó los cuadros de la casa, sacó ya la ropa, saque las cosas de ahí, deje de pensar en esto. Esa es una respuesta, bien desde el sentido común. Y como, bueno, pero salga, no piense tanto en esto, vaya a pasear con las amigas, siga con su vida adelante, que su viejito hubiese querido que usted... Fíjense que todo es con la mejor buena intención. No hay ahí ganas ni de dañar ni de obstruir el proceso de la otra persona. Pero esa respuesta no habilita nada. Es como clausuremos esta pena. Y en realidad el proceso de duelo es básicamente pena. Pero hay que pasar por esa pena para después andar mejor. Entonces, otra respuesta posible y para comunicacionalmente más saludable sería decirle, no te estás volviendo loca. Porque sabes que yo aprendí que en un curso, que si te pasa esto en este tiempo, en los primeros
6 meses, que escuchás los ruidos y te parece que te da la voz y te llama, es parte de lo que pasa el primer tiempo, porque lo aprendí, eso me lo contaron en el curso. La persona se va distinta de esa consulta con enfermería, además de saber su presión, está sabiendo que no se volvió loca. Y eso no es necesario que sea una intervención en una entrevista. Una enfermera ahí le puede decir, eso que te pasa, que le escuchas que te llama, es esperable el primer tiempo después de haber perdido a alguien con quien viviste capaz 40 años. Y sí. Para eso no falta tener ninguna especialidad de nada. Es hacer estos cursos, estos talleres, estas formaciones mínimas, en qué corresponde decir y qué no. Leerlo a Gómez Sancho, y ahí van a ver que hay información concreta sobre qué decir y qué no decir. Entonces, siempre decir que un proceso de salud o enfermedad o de un proceso de duelo, dar información concreta sobre si eso te pasa, no te estás volviendo loca, es también salud comunitaria, pienso yo, como es salud de base, salud desde los centros de salud, cómo se puede hacer que los procesos de duelo también sean tomados como parte natural de los procesos de pérdida, ¿no? Sí, en el módulo, en la parte de comunicación con niños hablábamos sobre la experiencia en Río Negro, con el duelo en escuelas, que es muy Muy interesante interesante. aprovechar el espacio para poder hablar con los niños y niñas. Bueno, yo creo Claro que que el libro de Gómez Sancho creo que lo tengo en PDF, así que si alguien lo quiere me lo puede pedir y si no lo subo en la bibliografía complementaria. Ay, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Si no, Marito, ¿te parece lo dejamos acá? Bueno, Muchísimas gracias por gracias. quedarse hasta acá. Hicimos casi las 2 horas. Sí, casi. Gracias. Muchas gracias a vos, Marito. Espero que ya puedas volver a Gracias La por la Pampa invitación. Ay, presencialmente ojalá y hacer un un roleplay. día vuelva nuestra vida, nuestros viajes de Sí, siempre. y nuestros Bueno, muchas rituales. gracias, Lucía. Y Gracias. nuestros rituales que vuelvan, ojalá esto pase ya. Sí, Bueno, les mando un abrazo enorme, gracias por quedarse, por escuchar, por participar, también a quienes ahí contaron cosas en el chat. Siempre hablar en público es difícil, hablar por la virtualidad más todavía, así que les agradezco un montón que hayan tomado este tiempito para estar. bueno, gracias a vos. Un beso grande a Gracias, todos. Chao. Chau, chau. Gracias, nos vemos. Chau, Candela, nos vemos. Gracias.